Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. En este video vengo con el análisis que preparé para el capítulo 304 de la serie Manet, que la audiencia espera con mucha emoción y curiosidad. Recuerde suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro video antes de cambiar a nuestro video. Mientras Finger y Yaman conversan en la terraza, llega Yusuf. El desayuno está listo, dice el tío. Mientras Duygu mira la petición que escribió para ir a Ankara, llega Kara. Buenos días, dice Duygu, soy el comisario. Pero la emoción es reflexiva. Dice que nos encargaremos de resolver el expediente que le pediste a Ibrahim juntos hoy. Duygu dice que siempre lo has querido ahora. Él va a hablar Duygu. Ve la petición en su mano. Duygu, me debías una deuda antes. Dijiste lo que no deberías haber dicho, ahora por favor no le digas a nadie. Yaman da un bonito discurso a su familia antes de sentarse a desayunar. Como brilla Kanan, ojalá podamos ver sus ojos los días en que se apague la luz, piensa. Fia susurra al oído de su madre, ¿no es ser una niña muy buena? Kanan dice que es mi novia, por supuesto. El comisionario Ali viene a trabajar. Dice buenos días. Llama a Kara a su lado. El comisario Duygu está muy cansado estos días y dice que deberíamos reducir un poco la carga. Black dice que se habrá ido para entonces de todos modos, dice. Kara suspiró de nuevo. Ale inmediatamente va a Duygu. Duygu da un discurso de despedida a Ali. Me voy, inspector Ali, me voy aunque no quiera. Elegí a mi madre. Me voy a Ankara. ¿Puedes imaginar lo que dijo? Entonces Duygu le dice a Ali, no, ¿tienes algo que decirme? Fual volvió a entrar en la habitación de Kanan. Se acabó, te vas de esta mansión. Suficiente. Kanan dice que empezamos este negocio juntos. Sabes que tengo pruebas de que hoy. Kanan está teniendo problemas para traer algo al frente del donante encontrado. De esta forma, se trata de deshacerse de esa persona y convertirla en donante. Ali viene a Seba, señora. Dice que intentará retirar la solicitud de Duygu. Señora Seba, entró en mi habitación en mi ausencia. Dice que encontré su ropa en su habitación. Si dejas esta ciudad, Ali se quedará en esta ciudad, con la esperanza de encontrar a Yasemin. Sé que Duygu no quiere ir. Si no quiere que la señora Seba Duygu se vaya, tengo una condición. Romperás tu relación con la emoción. Pero si dices que no puedes, él dice que se llevará a Duygu y se irá a Ankara. Fual llama a Nedim. Llamó para saber dónde estaba Zeki, quién sería su donante. Averigua con Nedim dónde vive Zeki. Nombre del hotel al número de habitación. Él dice que te agradecerá por enviarte flores y se entera por Nedim de dónde está. Ser y la señora Adalet muerden cuando reciben la noticia de que Yaman se recuperará. Yaman llega a la cocina. Quiere comer, pero Ser lo detiene. Porque Yaman tiene una mentalidad. Por eso dice que seguirán con la dieta hasta que mejore. Pero muerde un poco. Sonó el teléfono de Kanaan. Está buscando a Negmi. Negmi le dará trabajo al hombre. Nedim dice que el hombre es difícil de alcanzar, y Nedim dice que coloca a sus hombres en todas partes. Kanaan se enoja por eso. Vamos. Ella dice que su esposo no pudo hacerlo. Fual dice, entonces, prepara tu maleta para salir de esta mansión. Kanaan dice que nadie puede echarme de esta mansión. Ali dice que habló con su madre y que no irán. Kanaan entra en la cocina. Habla con Seher. Dice que harás cualquier cosa para mantenerla con vida, ¿no? Ser dice que por supuesto que lo haré. Kanaan dice que yo también lo sé. Dice que nunca lo olvidaré. Kanaan llega a Fual. Fual Zeki dice que todavía está intacto. Kanaan, lo arreglaré todo. Negmi fue a Zeki disfrazado frente a las flores. Tuvo un grave accidente cuando recibió las flores. Anuncia a Fual los gritos de victoria, diciendo que pronto se escucharán malas noticias. Cuando Seher sale de la mansión, Nedim grita. Zeki cayó desde el balcón del hotel donde se hospedaba. Dice que ahora está en cuidados intensivos. Ella dice que no puede ser una Seher. Para Seher, esto es destrucción. Yaman viene. ¿Con quién estás hablando? Se llama Nedim. Dice que estás molesto, ¿qué pasó? Ser Zeki dice que querían más pruebas en el hospital. Por eso dice que no podemos vernos hoy. Entonces Yaman te dice que entres cuando haga frío. ¿Qué pasó con Fual, el hombre que será el donante de Yaman? Fual también se resbaló en el balcón del hotel. Dice que ahora está en cuidados intensivos. Se enojó con Fual Kanaan y murió con la floristería que envié. Dice que pensarán que yo lo hice.
Kanan dice que yo también pensé en eso. Tu flor desapareció primero, mi desastre florece después. Porque las flores que se fueron no tenían nombre. Dice que en unos días seré una madre deseada, no una madre no deseada. Duigu piensa en el discurso de Ali. Él dice por qué se comportó como un extraño. Entonces se da cuenta de la situación de Ali. Ali también recuerda su conversación con la señora Sera. Duigu está buscando a su madre. Mamá, renunciaste a tu condición. Él dice, ¿por qué te rendiste? Yasemin es nuestra madre y nuestro poder. Dice que no pensarás en nada más que en Yasemin. Cierra, diciéndote que no llegues tarde en la noche. Cuando Sera se acerca a su casa, la señora Sultan lo ve. Probablemente vuelvas a casa, creo que se acabó, dice. Hablé con mi hijo Ali en casa de la señora Sera. Hablamos de lo que se necesitaba. El sultán invita a la señora Sera a cenar, pero la señora Esmera no quiere ir. ¿Cómo se le pueden dar tales noticias a Seher? ¿Cómo puedo decir que la esperanza a la que nos aferramos se ha hecho añicos? Nedim llama. Él le pregunta si está bien. La mente inteligente se pregunta cómo cayó. Nedim pregunta si es intencional o no. Nedim dice si Yaman lo sabe o no. Dice que es muy duro, pero si quieres, te lo digo. Seher dice que no, que necesita saber de mí. Debo decir que no hay escapatoria. Dice que estamos luchando todos juntos y vamos a luchar. Al salir de la habitación, Seher ve a Yaman y Yusuf. Ellos juegan a los dardos. Yaman le enseña a Yusuf a disparar flechas. Seher no puede soportarlo. Kanan se acerca. Él dice que estás bien. ¿Lloras? Estoy bien en Seher. Dice que tengo alergias. Kanan recibe la noticia detrás de Seher y sonríe diciendo Cenicienta. Duigu acude a Ali por un caso. Ali, trabajarás en este archivo con otra persona. Dice que tengo otro caso en el que trabajar mañana. El volcán se acerca. Ali dice que conoció al comisionado y que irán juntos al programa de seguimiento. Volcán invita a Duigu a tomar el té. Seher toma el álbum en sus manos. Porque iban a guardar sus recuerdos en este disco. Su primera foto fue tomada cuando recibieron la buena noticia. Yaman viene. Seher dice que me estabas buscando. Yaman dice por qué tus ojos están llenos de lágrimas. ¿Miraste nuestra foto, por eso se te llenaron los ojos de lágrimas? ¿Habrá más en estas fotos? Dice que tenemos toda una vida por delante. Di empaca, tenemos un lugar a donde ir. Seher dice, ¿dónde? Yaman trae la bufanda y el abrigo de Seher. Dice que no preguntes, te llevaré a un lugar hermoso. Kanan le dice a Zual que están pensando en qué hacer. Yaman toma la mano de Seher y salen de la casa. Zual también los ve desde la ventana. Él dice que vengan y vean lo que hicieron. Yaman pone a Seher en el auto, lo que significa que Kanan no habló con Yaman. Todavía estás jugando el juego de la felicidad. Dice que no tiene idea de que su vida pronto se convertirá en un caos. Duigu habla con Volkan sobre lo que les sucedió a Ali y su madre. Mientras habla con Duigu Volkan no se siente bien. Duigu notó a Volkan. Ali es un amigo muy valioso y la conexión entre nosotros es muy fuerte. ¿Quién querría perder esa conexión Volkan? Volkan recibe una llamada telefónica. No quiere hablar con Duigu. Mi hermana dice a ver qué quiere y se levanta y habla tímidamente desde Duigu. Llegamos al final de esta sección, amigos, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Para ver más videos. Gracias por mirarnos. Cuídate. Nos vemos en otros videos. Adiós, adiós.